Buenos días, Egunon. Bueno, comenzamos el segundo bloque de esta comparecencia de prensa para informarles, en este caso, por una parte, de las medidas, los acuerdos tomados en el día de hoy en la sesión del Gobierno de Navarra. Por un lado, que nos encargaremos, tanto el vicepresidente Ayerdi, que me acompaña en esta mesa, como yo mismo, y asimismo también la consejera Ana Hoyo de Relaciones Ciudadanas, para dar cuenta de todo lo relativo o de acciones que están emprendiendo en el Departamento de Relaciones Ciudadanas para atender también esta situación de emergencia sanitaria con motivo del coronavirus. Bien, comenzamos señalándoles que el Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy un nuevo decreto ley foral por el cual se complementa con el decreto ley foral aprobado la semana anterior de cara a tomar nuevas medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19. En concreto, recoge una serie de bloques de medidas que trata, por un lado, de flexibilizar y adaptar la normativa en todo lo que tiene que ver con contratos públicos y subvenciones públicas en la lucha contra el COVID-19. Igualmente, trata de tomar nuevas decisiones para proteger colectivos especialmente vulnerables de cara a que su protección, pese a la existencia del estado de alarma, no se vea desguarnecida. Y, finalmente, un paquete de medidas para favorecer, por un lado, la cohesión social, sobre todo en el aspecto de vivienda, que comentará con más detalle el vicepresidente Ayerdi, así como un paquete también de medidas fiscales que persigue la liquidez del tejido productivo, el mantenimiento del empleo y, sobre todo, beneficiar a pymes y autónomos. En relación a las medidas fiscales tomadas en consideración en el día de hoy, el objetivo, como se ha señalado, es favorecer la liquidez del tejido económico navarro y especialmente de autónomos y de pymes. Para ello, se ha tomado una serie de decisiones. Por un lado, y en primer lugar, la ampliación del plazo de la presentación e ingreso de autoliquidaciones del impuesto del IVA. Un segundo bloque de medidas en relación a la suspensión de los pagos fraccionados de IRPF de los trabajadores autónomos de los trimestres del primer y segundo trimestre del año 2020, que beneficia directamente a 25.000 trabajadores y trabajadoras autónomos en Navarra y que prevemos que tenga un impacto económico que podría ascender a los 27 millones de euros. Un tercer bloque en este ámbito, que es la ampliación o suspensión de pagos de deudas tributarias. Un cuarto bloque de suspensión de los plazos de tramitación de los procedimientos tributarios. Y finalmente, un bloque por el cual se aprueba un aplazamiento especial para deudas tributarias de trabajadores autónomos y pequeñas empresas, que se lo pueden solicitar, como se ha dicho, tanto los trabajadores autónomos como aquellas pequeñas y medianas empresas cuyo volumen de facturación en el año 2019 haya sido inferior a 6 millones de euros para deudas tributarias generadas entre el 14 de marzo y el 1 de junio del presente año, y asimismo el aplazamiento será de 7 meses sin intereses, con una carencia de los 3 primeros meses. Esto lo que se refiere a medidas de carácter fiscal. Igualmente, como se ha señalado, hay una serie de medidas que persigue proteger a colectivos especialmente vulnerables y, en concreto, nos referimos a lo que todo tiene que ver con los recursos de acogida para víctimas de violencia de género, en concreto los centros de urgencias, las casas de acogida y los pisos residencias que están garantizados por el Decreto Foral 260/2008. Pues bien, a través de esta decisión del día de hoy del Gobierno de Navarra, durante el tiempo que dure el estado de alarma, se dejan sin efecto los tiempos máximos de estancia en estos recursos de acogida, que estaban estipulados, como digo, en esta norma, precisamente para proteger a un colectivo vulnerable como es las víctimas de violencia de género y adaptar a las circunstancias de emergencia sanitaria y, en su caso, que se produzca tanto confinamientos como casos positivos. Igualmente, señalarles que también se ha aprobado una serie de medidas en materias de contratación pública y subvenciones públicas
por el cual se toman medidas complementarias a las ya tomadas en el decreto ley foral del pasado miércoles, por el cual, en los referidos a los contratos ya en vigor, cuya ejecución puede verse afectada por la situación derivada de la declaración de estado de alarma y otras medidas derivadas del mismo, de manera que se garantice la liquidez necesaria para sostener la actividad económica ante este tipo de dificultades. Todo ello, por supuesto, con el objetivo claro de mantener al máximo las situaciones de empleo una vez que superemos la emergencia sanitaria. Y ahora le voy a dar la palabra al vicepresidente José María Ayerdi para que dé cuenta de las medidas relativas a la vivienda. Vicepresidente. Egunon Denori, buenos días. Efectivamente, este Gobierno considera que el derecho a la vivienda es un derecho básico que se debe garantizar en todo momento y mucho más en una situación como la presente de incertidumbre, de extrema necesidad, de situaciones de familias en situación de vulnerabilidad que hacen que efectivamente desde el Gobierno lancemos un mensaje con claridad de que se van a tomar las medidas necesarias para que nadie se quede fuera del arrope social, tampoco en materia de vivienda, y por lo tanto este Gobierno tomará las medidas que sean necesarias para responder a esa situación. Somos conscientes también de que en este momento hay un debate también a nivel del Estado con respecto a las medidas que se afrontarán en próximos días y que, lógicamente, tenemos que complementarnos en ese sentido y estar alertas de la línea que en este sentido se pueda adoptar probablemente a lo largo de esta misma semana. Sin embargo, creemos oportuno también avanzar en este terreno desde las medidas que hemos aprobado hoy y que son las que quiero expresarles a lo largo de esta jornada. Son medidas que responden a actuaciones necesarias en el momento presente y son medidas también que pretenden salir de la mejor manera posible una vez de que salvemos esta situación de crisis y empecemos un proceso de normalidad posteriormente. En materia de vivienda, lo que planteamos es un programa, la modificación del programa que actualmente tiene el Departamento en materia de vivienda, concretamente el programa Emancipa y David, de manera que el Emancipa se modifican los requisitos ampliando la edad de las personas beneficiarias y se extiende estas medidas a aquellas personas desempleadas a partir de la situación vivida en nuestra comunidad desde el 14 de marzo. Por otro lado, atendiendo a las dificultades que puedan tener los procesos administrativos para actualizar las subvenciones concedidas a las familias, se renuevan automáticamente hasta el 31 de junio las subvenciones concedidas en este momento a todos los beneficiarios y beneficiarias de las mismas, ampliando la subvención en todos los casos que preexistían hasta un 75% de la renta, tanto para aquellas familias que están alojadas en viviendas de Nasubinsa como del resto de promotores y promotoras privadas y particulares que están acogidos a algún régimen de subvención. Lo que sí hacemos también es un llamamiento, proponemos a las empresas arrendadoras que van a verse asegurados sus ingresos hasta un 75%, por tanto, de aquellas familias y personas que tenían financiación de un 25 y 50% hasta este momento, que animamos a tomar medidas en relación al paquete de viviendas que tienen comprometidas, pudiendo avanzar en moratorias o incluso en la condonación del resto del alquiler que tengan con estas familias, teniendo en cuenta que, en todo caso, el Gobierno de Navarra durante estos 3 meses atenderá ese 75% de la renta de estas personas. Planteamos la posibilidad de desarrollar actuaciones de coexistencia de vivienda libre y protegidas
en los mismos portales, en las mismas actuaciones que nos permitan avanzar en la respuesta a las necesidades de promoción de vivienda en alquiler que nuestra sociedad demanda hoy y mañana con más fuerza. Se plantea también la prórroga de las cédulas de habitabilidad hasta el 31 de diciembre, para que efectivamente ninguna vivienda se quede sin esta calificación y pueda, por lo tanto, proceder a las tramitaciones, a las transmisiones de propiedad, etcétera. Y lo mismo con respecto a los expedientes de calificación definitiva y calificación definitiva de las viviendas protegidas, tanto en régimen de compra como el alquiler, ampliando los plazos de desarrollo de estas obras para que efectivamente no se produzcan incumplimientos en este terreno. Por otro lado, se plantea también la modificación del Decreto Foral 253 de 2019, que regulaba el registro de planeamiento, planteando un nuevo plazo de entrada en vigor del mismo a los 2 meses posteriores a la salida de la situación de crisis y, por tanto, de la vigencia del Real Decreto del estado de alarma aprobado por el Estado. En materia de vivienda también se plantea una línea de apoyo específico para aquellas viviendas, aquellas personas que residen en viviendas gestionadas desde Nasubinsa que no tienen subvención en este momento, para analizar individualmente estos casos y atender aquellas situaciones de vulnerabilidad que efectivamente existan en este terreno. Y, finalmente, comentarles también que a lo largo de esta semana hemos enviado una petición de varias medidas al ministro Ábalos en este terreno, que lo que buscarían sería, por un lado, buscar una fiscalidad más razonable a las promociones de alquiler frente a las de compraventa, reduciendo el IVA al IVA superreducido o incluso posibilitando la deducción por IVA en la promoción de viviendas de alquiler, la reducción de 7 a 5 años de duración mínima de la vigencia de los contratos de aquellos particulares que pongan su vivienda en manos de sociedades públicas para ofertarlas desde la bolsa de alquiler. Entendemos, y yo creo que esta va a ser una de las medidas que van a analizar esta semana, efectivamente articular líneas de ayudas específicas para aquellas familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad, que nos puede hacer reconducir algunas de las actuaciones que hemos recogido efectivamente en esta propuesta. Y, finalmente, también de cara a esa salida de la situación que tenemos, que en ese plan de estímulo, que yo creo que ya a nivel de toda Europa se está avanzando y se está trabajando, en ese plan de estímulo efectivamente forme parte del mismo una línea de inversiones en materia de vivienda de alquiler para efectivamente dar respuesta después de esta situación a esa situación de demanda de vivienda en alquiler tan importante que tiene nuestra comunidad. Muchas gracias, señor Casco, presidente. La palabra a la consejera Noyo. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues en estos días de esta crisis de emergencia sanitaria, el Gobierno de Navarra también nos hemos querido acompañar y ayudar a todos esos navarros y navarras que o bien viven en el exterior de forma permanente, o esta crisis y las restricciones en el tráfico les ha atrapado en lugares, en espacios que no son su domicilio habitual en Navarra. COVID-19 krisiak kaltetatuko egun hauetan, Nafarroko gobernuak atzerrian bizi diren nafar horiei eta krisi honek Nafarroko etxetatik kanpo harrapatu ditunei lagundu nahi izan diegu. Hortarako, bi talde honi atenditzeko, kanpoko herritarrei arreta emateko ireki genituen kanalen bidez, emaila nex@navarra.es, telefonoa 34484245 eta WhatsApp 3469931258. Decía que para atender a estos dos colectivos diferentes, tanto los navarros-navarras que residen en el exterior de forma habitual como aquellos que temporalmente estaban en el exterior, el Gobierno de Navarra hemos reactivado ya unos canales de atención que existía para la ciudadanía navarra en el exterior. Son el correo nex@navarra.es, el teléfono
34 848 425253 y el WhatsApp 34 699 312 587. Tras declararse el estado de alarma, la Dirección General de Acción Exterior comunicó con los ciudadanos navarros que están inscritos en la estrategia NEXT, en la base de datos, unos 450, y a todos ellos se les ha ido transmitiendo diferentes informaciones. Se ha creado un boletín digital en el que se les reporta las informaciones de interés, tanto de la situación que hay en Navarra en esta crisis, como informaciones de interés que ellos pudieran tener. También en la propia página de NEXT se ha colgado, se va actualizando además un informe de la situación de los diferentes países, de las medidas que están tomando los diferentes países. No obstante, yo también desde aquí quiero transmitir, en primer lugar, un mensaje de calma y de tranquilidad y, desde luego, instar a que esas personas, esos navarros y navarras que residen de manera habitual en el exterior, continúen en sus domicilios y que, desde luego, sigan las instrucciones de las propias autoridades sanitarias del país donde están residiendo. Como digo, este momento es el imprescindible de evitar todos los tipos de desplazamientos que no sean, desde luego, imperativos, y los desplazamientos internacionales ahora mismo hay muchísimos problemas por las propias restricciones de tráfico que están poniendo los diferentes países del mundo. No obstante, a las consultas que estamos recibiendo a través de esas líneas que he comentado anteriormente, se les está remitiendo continuamente. Tenemos una relación permanente con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con la Dirección de Asuntos Consulares. Se les remite los contactos, los teléfonos, contactos y las personas que nos están consultando las diferentes casuísticas que existen, de forma que a través de ese ministerio se está poniendo en contacto con las más de 215 representaciones que dispone el MAEC en todo el mundo, a través de embajadas, consulados y de representaciones permanentes. En este sentido, somos conscientes del esfuerzo ímprobo que se está haciendo desde el Ministerio de Asuntos Exteriores en este momento, como digo, para canalizar toda esta información. Pero lo cierto es que continuamente estamos recibiendo correos en los que se está transmitiendo la información. Como digo, esas consultas de los navarros y navarras que a nosotros nos están dirigiendo se están transmitiendo y canalizando a los diferentes consulados. Además, como digo, también tenemos esa casuística, ese colectivo de navarros y navarras a los que esta crisis, esta emergencia sanitaria, ha pillado temporalmente fuera de Navarra, bien por motivos profesionales, por motivos académicos o por motivos de ocio, de turismo en concreto. En este sentido, como digo, también se están recogiendo a través de esos canales de atención las consultas, las dudas y, sobre todo, las situaciones de emergencia que muchos de estos navarros, navarras están transmitiendo. Hemos recibido ya más de 50 peticiones de ayuda, de información, y lo que se está haciendo es lo mismo que comento con los ciudadanos que residen habitualmente en el exterior. Se está canalizando las ayudas a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de las consultas. Como digo, estamos continuamente en relación con la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. Hasta ahora hemos tenido consultas o peticiones de ayuda o de emergencia de ciudadanos navarros y navarras que les ha cogido esta crisis en países como Honduras, México, Perú, Colombia, Argentina, Australia, Filipinas, Malasia o Madagascar. En las últimas horas, además, hemos recibido consultas de una pareja de navarros que están en la India, país que, como saben, decretó ayer el confinamiento por 3 semanas, el confinamiento total. Como les digo, la mayoría de estos casos ya se han resuelto satisfactoriamente, ya han regresado a Navarra en los últimos días, pero todavía hay algunos ciudadanos navarros y navarras que están, como digo, en esos países. Desde el Gobierno de Navarra, como digo, estamos en continua comunicación con ellos, transmitiéndoles la información que nos llega. Quiero recordar que el propio Ministerio de Asuntos Exteriores y la Unión Europea están habilitando diferentes medios de transporte, aviones en su caso. Por ejemplo, el pasado domingo se fletó un avión desde Argentina que trajo, entre otros, a 2 navarras que estaban en aquel país. Pero, como digo, es una situación difícil, complicada, pero en todo caso, como digo, instamos a que contacten con nosotros para que podamos vehicular y por lo menos esos navarros y navarras que están en esos países por lo menos sea conocido por los propios consulados del país.
Por otra parte, hemos atendido también a ciudadanos navarros que este cierre del espacio aéreo les cogió en las Islas Canarias. Todos ellos ya han podido volver, ya están en sus domicilios. Bien, es cierto que con cierto periplo, cierta aventura en el viaje, pero todos ellos ya están, como también les digo, como parte de todos esos navarros, navarras que decíamos que desde esos países nos habían contactado para que les ayudásemos. También hemos contactado con las casas y hogares navarros que tenemos tanto en Argentina y en Chile como en el resto del Estado español. Se ha contactado con ellos para conocer la situación de los navarros. Hasta el momento la situación parece que es buena, ninguna de ellas transmite ninguna situación excepcional, pero en todo caso les hemos ofrecido también el canal de comunicación y de atención a ellos, especialmente a quienes componen los hogares navarros de Argentina y de Chile. En ese sentido, también quiero agradecer el ofrecimiento que desde esos hogares se nos ha hecho llegar para acoger, incluso para atender a las peticiones de navarros, navarras que en esos países pudiesen estar, aunque no sean de sus hogares. Y por otra parte, somos conscientes, desde luego, que esta es una situación que a muchas de estas personas afectadas les va a provocar un coste económico que en algunos casos, desde luego con las restricciones del tráfico aéreo, somos conscientes de que se están produciendo subidas en los billetes de avión incluso, o la necesidad de alojarse en lugares cuando no se tenía previsto. En ese sentido, desde el Gobierno de Navarra, desde el Departamento de Relaciones Ciudadanas, estamos ultimando la preparación de una línea de ayudas a aquellas personas que, con motivo de la crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19, se hayan visto obligadas a retornar. Serían las ayudas con efecto retroactivo. En este sentido, pues aconsejamos a todas las personas que, si es posible, guarden las facturas para, de alguna forma, en esa convocatoria de ayudas. Y a mí me gustaría terminar recordando, aprovechando esta intervención, para apoyar el llamamiento que ayer el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo, instando al alto el fuego mundial inmediato en todos los rincones del mundo y señalando que es hora de poner en encierro los conflictos armados. Siempre es buen momento, desde luego creo, por parte del Gobierno de Navarra, así lo creemos, para recordar la sinrazón de los conflictos violentos y pedir su fin para siempre. Pero ante esta emergencia mundial es necesario que, aunque el virus ataca a todo el mundo por igual, es cierto que hay una población más vulnerable y, en ese sentido, que pagan un precio más elevado. Y, en ese sentido, la instancia, el llamamiento del secretario general de Naciones Unidas, que nosotros, desde luego, confirmamos y comprendemos. Por eso entendemos que es un buen momento para reivindicar los valores de solidaridad, de apuesta por una sociedad más igualitaria y una sociedad que mira a los más vulnerables, que estos días se está percibiendo en la propia ciudadanía. La ciudadanía navarra está respondiendo así. Y, como decía Mario Benedetti, es el momento de convertir el miedo en coraje y aprovechar esta crisis que nos sacude para avanzar en esa sociedad que estos días la propia sociedad, la propia ciudadanía está reivindicando. Eskerrik asko. Eskerrik asko, muchas gracias, consejera. Dicho lo cual, quedamos a disposición de preguntas que pueda haber. Buenos días, Andoni Irisarri, de Diario de Noticias. Pregunta si la suspensión de los pagos para autónomos, con 25.000 beneficiados y 27 millones de impacto, si es lo mismo que decir que se aplaza el pago de la cuota de autónomos. No. En este caso, la medida del Gobierno de Navarra, aprobada el día de hoy, está dentro del ámbito de su competencia fiscal y, por tanto, afecta en este caso a lo que es la suspensión de los pagos fraccionados de IRPF del primer y segundo trimestre del 2020. Que eso, como he dicho, afectaría a unos 25.000 autónomos y en torno a 27 millones de euros. Todo lo que tiene que ver con la cotización de la cuota de autónomo, que afecta a todo lo que es la Seguridad Social, es competencia, en este caso, del Estado, de la Seguridad Social, y ahí sí que está previsto, en este caso, pues un aplazamiento, una no aportación de la cuota de autónomo para aquellos autónomos que se hayan visto obligados a cerrar en esta situación o que hayan reducido sus ingresos un 75%, pero insisto, es una competencia, en este caso, de la Seguridad Social y que no entra dentro del ámbito de competencias de Gobierno de Navarra. El ámbito de competencias es lo que he dicho, esto lo que tiene que ver con medidas fiscales, que lo que tratamos sobre todo es, insisto, en aliviar al conjunto de las empresas, pero especialmente, sobre todo, a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas y a los territorios autónomos que dentro del tejido económico de Navarra, son precisamente los ámbitos más vulnerables y precisamente los que queremos poner a tono precisamente para cuando salgamos de esta emergencia sanitaria puedan volver a la actividad
mantengan el empleo que ahora mismo se ha visto suspendido y no solo eso, sino que se incremente el empleo en el futuro. Tenemos dos preguntas sobre violencia de género. Beatriz Arnedo, de Diario de Navarra, quiere saber cómo está la situación en las casas de acogida para víctimas de violencia de género durante esta emergencia. Y Amaya Otazu, de Cadena SER, pregunta si hay constancia de un aumento de denuncias por violencia de género durante el confinamiento. Bien. Al día de hoy no hay constancia de un aumento de denuncias. Creo que además lo informó en el día de ayer el propio jefe de la policía foral. Ha habido, en todo caso, de hecho, ha habido una reducción de un 80% en el conjunto de las denuncias a todos los niveles y, por tanto, no estamos detectando eso. Pero sí que es cierto, y de manera proactiva, el Gobierno de Navarra ha actuado de esa manera, sí que es cierto que estas situaciones de confinamiento, de estancia en el hogar, en este caso, de mujeres presuntas víctimas de violencia de género que puedan darse esa situación, pueden generar más situaciones de riesgo. Y, por tanto, hemos lanzado una campaña precisamente para que no solo esas mujeres, sino el conjunto de la sociedad esté atenta a cualquier síntoma que se pueda producir en ese aspecto, para decirles claramente a estas mujeres que no están solas y que los servicios, en este caso, el Gobierno de Navarra, siguen en activo. Y me remito también, en este caso, a la segunda pregunta. En el caso de los centros de urgencia, las casas de acogida y los pisos de residencia previstas para las víctimas de violencia de género, lo que hemos hecho no es precisamente garantizar la permanencia más allá de los plazos establecidos por norma, garantizar la permanencia durante este estado de alarma de todas aquellas mujeres que están ahora mismo en esa situación o aquellas mujeres que se puedan incorporar a los recursos de acogida del Gobierno de Navarra durante este estado de alarma. Pero insisto, al día de hoy no hay un incremento, ni hemos detectado un incremento de esas situaciones, aunque evidentemente nuestra voluntad es trabajar de manera proactiva para precisamente evitar o reducir al mínimo, si no a cero, esas situaciones, y ahí todos los instrumentos y todos los recursos del Gobierno de Navarra están en activo y en alerta. Beatriz Arnedo, de Diario de Navarra, pregunta también si el Gobierno ha tomado alguna decisión sobre la campaña de la renta. ¿Sobre? La campaña de la renta. En principio todavía es una cuestión que no la hemos contemplado, pero que lógicamente tendremos que ver en función de la evolución de los acontecimientos, en función también el estado, de cómo se va desarrollando el estado de alarma y, en su caso, pues el desarrollo que tenga. Pero bueno, eso evidentemente nosotros estamos monitorizando día a día la situación y, desde luego, cada sesión de Gobierno ordinaria de los miércoles, como extraordinaria que se pueda producir, pues está abierta a tomar otro tipo de decisiones precisamente en beneficio de la ciudadanía, en beneficio también de la actividad económica y en beneficio del empleo. Josu Ganuza, de América Televista, tiene una pregunta para la consejera Ollo, que aunque yo la formule en castellano, quiere que se la responda en euskera. Y pregunta cuáles son las dudas principales de los navarros que están fuera y qué se les recomienda desde el Gobierno. Bueno, bi talde desberdinak badira. Bata hor bizi direnak, normalean hor bizi direnak, eta hor gomendioa da hor geratzea. Eta osasun autoritatei gomendioaren jarraitzea. Azkenean behar dugu mugimendu iaia ez egoteko, orduan hor bizi direnak, normalean hor bizi direnak, kanpoan bizi direnak, hor geratzea gomendioko ditugu. Bestaldetik, hor beste arrazoiagatik, hor harrapatu zuten beste lurraldetan, hor konsulta gehienak edo eskakizun gehienak dira nola lehen bailen itzuli nahi dutela, eta behar dute nola gomendioak edo konsuladoekin harremana jartzea nola bueltatu dezakete. Hori egiten ari garela, egunero bidaltzen dugu korreo bat edo bi korreo zerrendarekin eta non dauden kokatuta Nafarro guztiak, eta hori gomendioa da konsuladoekin hitz egitea edo harremana jartzea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.